Muy bien, nos metemos en este tema de la niña de 10 años embarazada. Ayer su madre se presentó al Poder Judicial, fue convocada por el juez penal de garantías Miguel Tadeo Fernández para la audiencia de imposición de medidas cautelares. Al salir de esta audiencia, la madre de esta niña, que tiene un embarazo de 5 meses, después nos corrige el doctor que ya está con nosotros si no es así, habló con los medios de comunicación. Habló esta mujer. Negó su complicidad y dijo que desea que su expareja pague por todo el daño que le hizo a su hija. El juez Miguel Tadeo Fernández ordenó la prisión preventiva de la mujer en el penal El Buen Pastor por considerar que existen elementos que la vinculan como presunta cómplice del abuso cometido contra su hija. Por su parte, la fiscala señaló que la mujer cayó en varias contradicciones al momento de ofrecer su declaración y que esto complicó aún más su situación. Por eso debieron optar por privarla temporalmente su libertad mientras sigue en curso la investigación del caso. Recordemos también que el hombre sindicado como el autor del abuso sexual a esta menor de 10 años está prófugo. Está prófugo. Esto fue lo que dijo la mujer. Pidió que la justicia actúe contra su expareja. Que quiero que le agarre a este infeliz que le hizo así a mi hija y que pague todo lo que hizo por ella y que es lo que está sufriendo ella y yo, que ella pague todo eso, lo que está haciendo todo esto. Eso nomás quiero decir. ¿Vos tenés algo que ver? Nada que ver, yo no sabía nada, yo no sé nada de lo que estaba pasando. ¿Y la primera denuncia por qué no procedió usted a hacer el seguimiento? ¿Vos no hablaste más con tu expareja? Nada, no hablé más con ella. Nada, no sé nada de ella. ¿Y su papá biológico? Por incumplimiento del deber de cuidado y por el grado de complicidad en el abuso sexual de la niña. ¿Qué dijo ella, doctora, en su indagatoria? ¿Cómo? ¿Qué dijo ella en su declaración? Quiero reservarme el tema del derecho, el tema de la investigación. Lo que sí le puedo manifestar es que hay cuestiones que van a favor y otras cuestiones que no pudimos usar a favor, y entonces por eso hemos encontrado elementos suficientes como para imputarle. Bueno, podemos entrar en el campo de interpretación de este hecho. Claro, porque se la ve muy diferente a lo que en su primer momento uno pensaba, de que ella podría ser incluso hasta cómplice de esta situación, y que por esa razón la Fiscalía ordenó o pidió su prisión preventiva, lo que el juez hizo lugar en su oportunidad. Fue ayer, justamente. Exactamente, hay que ver qué otros elementos tienen en la carpeta fiscal que llevaron a tomar, al juez esta determinación bastante gravosa. Uno dice, bueno, le privaron a la madre de su libertad. ¿Por qué? Es la pregunta que nos hacemos. Pero más allá de eso, que enseguida vamos a tocar, está el otro debate. La situación de salud de esta niña, en qué situación se encuentra, ¿corre o no riesgo hoy por hoy su vida? ¿O correría eventualmente pasado el tiempo del periodo de gestación? Y para consultar eso ya está con nosotros Ricardo Oviedo, director del Materno Infantil de Trinidad, quien tuvo el primer contacto con esta niña, ahora creo que está en la Cruz Roja. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días para usted y la audiencia. Y para el aspecto legal está con nosotros y su apellido ya lo dice todo. Betina Legal, la doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Buenos días para ustedes, para la audiencia. Doctor, ¿cómo está la niña según el último chequeo médico que se hizo? En realidad que el día que nos tocó evaluarla estaba en buen estado general de salud, prácticamente un estado nutricional normal para la edad. Se le hizo un chequeo odontológico donde sí se hallaron algunas complicaciones dentarias. También sus estudios laboratoriales arrojaron resultados totalmente normales dentro de rango. En otras palabras, en este momento la niña, por lo menos físicamente, está en buen estado de salud para el embarazo que está cursando, o sea, para la semana de embarazo que está cursando. Doctor, sabemos que, discúlpame Dani, sabemos que si bien el abuso sexual ya fue hace 5 meses, ¿ella representa o tiene en su cuerpo alguna señal de agresión, algo que se pueda evidenciar de un abuso constante que haya sido víctima ella? En realidad, para no revictimizar a la víctima en este caso, ¿verdad? A ella no se le realizó en la institución ningún examen físico de la zona genital. Ya no fue necesario, por decirlo de alguna forma, por porque supuesto, ya era evidente el embarazo. Al evidenciar el abdomen distendido y tener el resultado de la ecografía que diagnosticaba un embarazo de 21 semanas, pues fue suficiente eso como para elevar la denuncia correspondiente. En un primer momento, ¿cuál era la presunción, doctor? Si no era embarazo, ¿qué podría haber sido eso? En realidad que ella viene al hospital de Trinidad con un pedido de ecografía por probable tumor abdominal de origen a determinar, que fue
solicitada por una profesional de una clínica privada. Yo no sé, ¿verdad? Ya es criterio de cada profesional en cuanto a eso. Al no ser también ginecobstetra, a lo mejor pudo haber tenido alguna duda, pero claro, si pero lo con hubiera... 10 años tampoco, doctor, alguien se iba a imaginar que la pequeña podría estar embarazada. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia ustedes, por ejemplo, se encuentran con casos parecidos, doctor? En realidad que esto nos sorprendió a todos y nos sensibilizó realmente a todo lo que estuvimos en contacto con la niña e inicialmente con la madre, que se demostró totalmente desconsolada y desconcertada. Doctor, precisamente en ese punto, y antes de avanzar, quizá un poco dos preguntas, no sé si un tanto complicada, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionó la niña? Ustedes tienen el resultado, la niña está embarazada y ustedes le comunican eso. La ecografista de turno es la que justamente como estaba la madre presente durante el estudio, le comunica a la madre, escucha a la niña y bueno, la madre empieza a la madre queda sorprendida. Queda sorprendida, se tira a llorar, se lamenta, a lamentarse, le pregunta a la niña quién fue, empiezan a llorar ambas y bueno, ahí tuvieron que actuar los psicólogos que estaban de guardia para hacer la contención. Un ambiente un poco delicado, hasta complicado para ustedes, ¿verdad, doctor? Bastante, en ese momento. Bastante complicado, pues conmocionó a todo el hospital prácticamente. Es decir, para interpretar un poquito simplemente, Roberto, Pati, porque es muy importante lo que está mencionando aquí el doctor, si la madre es como que se siente sorprendida, no es que la madre ya sabía que su hija estaba embarazada, y por otro lado, como que le intima, le pregunta a su hija quién fue, quién es el que abusó de vos, o algo por el estilo, ¿no? Claro, no fue algo obvio ya. Claro, no, es como que ella ya estaba esperando. Son las expresiones de la psicóloga que la asistió y la contuvo en el primer momento, que ella reiteradamente le pregunta a la niña quién fue. ¿Y la niña menciona algún nombre en ese momento, doctor? Ella se llamó a silencio total. Estaba prácticamente choqueada, según Estaba contaron totalmente también. choqueada. Superficialmente se trató de tocar el tema con la psicóloga, pero al no dar ninguna respuesta dijo la psicóloga que no debía forzarse la situación, claro, por el estado. Y porque requiere un trato especial, claro, tratándose de una niña. Y también hay mucho chantaje por medio. Es por eso que a lo mejor esta niña nunca pudo expresarse libremente, porque están las famosas amenazas de que tu mamá va a morir, si es que le contás, va a morir de tristeza. Entonces la niña, en su inocencia, cree que eso ocurrirá. Y paralelamente estaba la mamá presente también. Y no sabemos por ahí si hubo alguna amenaza de su Ahora, parte también. Claro. Usted dice que quedaron muy sorprendidos, y no es para menos, todos nosotros también nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? Y la ciudadanía en general, al salir al tapete esta información de que una criatura de 10 años queda embarazada, no es algo inusual. Totalmente, a esa edad. Nosotros, según estadística, tenemos un caso de una niña de 12 años que tuvo un parto en el 2011 y otra niña de 12 años también en el 2013. Sí tenemos casos, sí tenemos casos. Ella es la menor en este caso, doctor. Ella es la menor. Que se registró en todo el país. En nuestro hospital por lo menos. ¿Tienen casos de qué decía, doctor? No. De 13 años, niña de 13 años que sí tenemos 4 en promedio por año. Este año, en lo que cursa el año, tenemos 5 a 6. Pero todos estos embarazos nunca llegan a término, ¿o sí? El 90% llegan a un embarazo más o menos de 8 meses y ahí ya empiezan las contracciones. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y al volver hablamos ya de este aspecto que está en debate. ¿En qué momento debe decidirse, por ejemplo, una interrupción? Ustedes decían, los médicos, que obviamente el cuerpo de esta niña no está preparado para esta tremenda misión que debe enfrentar fisiológicamente. ¿Y en qué momento uno tiene que decidir interrumpir el embarazo? ¿Y en qué consiste también legalmente la interrupción de ese embarazo? De eso hablamos al volver de la pausa. Bueno, nos estábamos metiendo en ese aspecto ya delicado porque estamos hablando de la vida de la niña y también de la vida de este feto que está en periodo de desarrollo. ¿En qué momento ustedes, los médicos, dicen esto tiene que ser interrumpido, doctor? La decisión se toma cuando surge una complicación severa que pone en riesgo la vida de la madre. No solo en este caso, sino que en cualquier caso donde una mujer a causa de unas complicaciones severas de un embarazo pone en riesgo su vida, se decide por interrupción del embarazo. La pregunta que se hace siempre es, ¿está esto legalmente estipulado?
señora? Bueno, en principio la Constitución Nacional prohíbe todo tipo de aborto o de ir contra la vida de un feto, ¿verdad? O de la vida en general, habla la Constitución. Pero el artículo 109 del Código Penal habilita en cierto sentido lo que se llama el estado de necesidad justificante. ¿Qué significa eso? Que para salvar un bien de mayor valor se perjudica o se le deja de lado a un bien de menor valor. Pero en este caso tenemos vida y vida de la madre versus vida del feto. En este caso dice que no obra antijurídicamente la persona que produce indirectamente la muerte del feto para salvar la vida de la madre. La clave está en indirectamente allí, doctor. La clave está en indirectamente, o sea, no es un aborto directo, o sea, no es una niña de 10 años y vamos a sacarle porque puede correr peligro su vida. O sea, además, la vida del feto también corre peligro si es que la madre muere y no llega a desarrollar, o sea, tendríamos 2 muertes en vez de una sola. Sí, hay un problema doctrinario en ese sentido, hay discusiones doctrinarias porque algunos doctrinarios hablan de que por qué menoscabar una vida versus la otra vida. Y otras personas, otros doctrinarios dicen que se salva la vida de la madre porque la madre puede tener otros hijos que cuidar, que tiene posibilidad de seguir teniendo hijos y el feto por sí mismo no va a poder sobrevivir solo sin la madre. Una madre. Entonces, eso es lo que la figura penal habla del estado de necesidad justificante, que la conducta es típica, pero no es antijurídica. O sea, se quiebra ahí el estado, la teoría del hecho punible y no es delito para el médico que indirectamente, al tener una complicación grave, como dijo el doctor, decide por la vida de la madre. Ahora, en este caso entendemos, doctor, de que hasta el momento por lo menos no hay ninguna complicación para optar o tomar alguna determinación como la que estaba explicando la doctora. Hay que tener en cuenta también que es un embarazo, o sea, que estamos cursando a la mitad prácticamente de lo que tendría que ser un embarazo. ¿De cuántos meses es? Y está de 4 meses y medio. De 4 meses y medio. Yo no me quisiera, no sé si entra dentro del tema, ¿verdad? Pero sí, quisiera acotar algo. Tenemos casos, por ejemplo, de chicos, de fetos, que se diagnostican ya malformaciones dentro del útero a través de estudio ecográfico, que son incompatibles con la vida. Hay una patología, para hacer un poquito claro, ¿verdad?, que se llama cuando la calota ya no está presente. Son fetos que se llaman anencefálicos, que sí o sí no tienen chance de vida en 100%, pero si no le complica a la mamá, igual nosotros llegamos, y creo que todas las instituciones llegan al término del embarazo para interrumpir el embarazo. Nomás para rejustificar esto de que sí o sí tiene que estar en riesgo de vida la mamá para interrumpir, ¿verdad? Claro. Igual perdón, Dani, igual. Indirectamente nos supone que también se debe extremar los recursos para que el feto siga con vida. Y en ese caso quiero una pregunta quizá de respuesta científica. Un feto que se interrumpe el embarazo a los 6 meses, ¿tiene probabilidad de seguir con vida, doctor? Sí. ¿Tiene? Tiene. ¿En qué condiciones? Bueno, necesita de terapia intensiva, por supuesto, ¿verdad? Puesto que los órganos están en pleno desarrollo, aún inmaduros totalmente. Y de acuerdo también se tiene en cuenta el peso del bebé. Si un bebé de menos de 1,5 kilos tiene muy menos chance de vida, aunque nazca de 6 meses, que un bebé de 6 meses que tenga un poquito más de 1,5 kilos. Porque el bebé empieza a adquirir más peso y más cuerpo de los 6 meses en adelante, ¿verdad? A medida que las semanas avanza y pasando justamente la primera mitad del embarazo, el aumento de peso es más relevante. Digamos que ahora ya está entrando en esa curvatura un poco más complicada. Exacto. Y allí en ese caso los elementos, como decía, justificantes serían que evidentemente ya esto le suponga un riesgo inminente de muerte a la mamá. Claro, tiene que tener una complicación muy grave que le ponga en peligro de muerte para que los médicos que no sean penados tengan la posibilidad de interrumpir ese embarazo, pero si no, no es posible. Es muy importante, y esto ya sabíamos de alguna manera, pero es muy importante, doctora, ilustrarle a la gente que nos están viendo y nos están escuchando en estos momentos, porque ya escuché también particularmente de todo. Una niña de 11 años que va a ser una criatura de otra criatura, qué traumático es para esta nena de haber tenido una hija o un hijo de un padrastro
y 1000 cosas más, y por la edad que tiene. Entonces, ¿por qué no se le procede a un aborto, por ejemplo? O sea, ya por eso le decía que ya escuché de todo, incluso en relación a este caso en particular. Pero el debate ético también. Claro, hasta ético. No solamente médico. Sí, el problema acá que tenemos es constitucional, o sea, ya desde la Constitución hubo mucha discusión sobre el tema aborto. Incluso se dejaron para el final en el tratamiento del Código Penal los artículos de aborto y se implantaron exactamente los artículos del código anterior de Teodosio González. Después, con la modificación, otra vez, ahí se incluyó el aborto en el Código Penal. Pero eso parte del artículo 4 de la Constitución. O sea, si nosotros queremos que se pene el aborto, tenemos que irnos al Código Penal. Pero si queremos que se despenalice el aborto, tenemos que cambiar la Constitución Nacional. O sea, hoy una ley que autoriza a los médicos a interrumpir un embarazo, sea ético, sea médico, no está permitido porque sería una ley inconstitucional. Doctor, usted como profesional médico, y le hago una pregunta personal, ¿está a favor o en contra de la despenalización del aborto? No, yo estoy en contra del aborto. Creo que todos tenemos derecho a la vida. Ni siquiera en estas circunstancias. Ni siquiera en estas circunstancias. Y más aún en su caso, doctor, que usted es precisamente el que acompaña y garantiza el correcto desarrollo de un feto, digo, por su profesión misma, ¿verdad? Sí, si no, no sé. Y mismo le quiero decir más que el Ministerio de Salud está en contra del aborto. Claro. Así es. legalización. Una cosita para no, quizás nos desviemos del tema puntual, pero me gustaría tener la opinión de Betina Leal con respecto a esta medida privativa de libertad a la madre. Tiene que tenerse causales muy fuertes como para ordenar que ella vaya a prisión, doctora. Sí, yo lo que conozco de este caso, conozco por prensa, ¿verdad? No conozco los entretelones, pero la prisión preventiva sirve para sujetar a la persona imputada al proceso por dos motivos: por peligro de fuga o porque obstruya la investigación. Tengo entendido por lo que leí que a ella le decretaron prisión preventiva porque podría obstruir la investigación sobre su hija, o sea, podría tener influencia sobre su hija en cuanto a declaraciones, en cuanto y también con el tema de la búsqueda del prófugo, ¿verdad? Que ya supuestamente estuvo interfiriendo para que se lo encuentre. En ese sentido también, o sea, la prisión preventiva se basa en dos puntos específicos: el peligro de fuga por un lado y el peligro de obstrucción a actos concretos de investigación, que en esta etapa es muy importante para poder colectar la mayor cantidad de elementos para poder juzgar eventualmente al responsable. Entonces es por eso que se dictó prisión preventiva, yo creo, en este caso. Con eso, ¿verdad?, se entiende mucho más la medida, porque realmente causaba una cierta indignación. Como una niña que está embarazada y encima sola, ahora la madre en prisión, como si fuera que ella fue la que cometió el ilícito. O sea, pero criminalizándola a la madre y no al responsable directo del hecho. Claro, creo que está perfectamente explicado. La niña está en la Cruz Roja, ¿verdad? Está en la Cruz Roja. Está en Ella va a permanecer está ahí. resguardada. En realidad que yo desde que hubo intervención fiscal y la fiscal, digamos que ordenó la internación de la niña, perdí contacto en cuanto a la evolución de la misma. Muy bien, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias a ustedes. Y nos vamos directamente a Sergio Valdés en el Poder Judicial. Allí está hablando la abogada de Carmen Villalba. Sergio, contigo, adelante. Terminó el juicio, continúa mañana. Escuchemos lo que dice la abogada defensora de Isirala. Tenía 6 años, creo que en aquel entonces. Entonces, eso fue requisado y eso es lo que Carmen exigía a los dibujos, pero ella, la autoridad penitenciaria no le devolvió esos dibujos a Carmen. Por eso están acá, siendo exhibidos los originales. Y con todo eso, Carmen puso en libertad a la celadora, o sea, renunció a su pretensión de tener esos dibujos, igual puso en libertad. Y como ustedes escucharon, no le tocó un pelo, no le lastimó, no le amenazó de muerte, ni que le iba a clavar, ni que le iba a matar. Ahora, ¿cómo ve el desarrollo en estos momentos del juicio? Y falta todavía muchas pruebas, falta que el tribunal tiene contacto recién ahora con los documentos, ¿verdad? Con el hecho. Falta que le leamos qué es lo que está en esos documentos para que el tribunal se dé cuenta que eran dibujos infantiles y no ningún plan de fuga, ni de bombas, ni de atentados, ni nada de eso. Eran dibujos de la imaginación y la creatividad de un niño de 14 años que fue injustamente retenido, esos dibujos, para causar justamente la alteración de Carmen Villalba. Es decir, que ustedes, a su criterio, ¿había una intención de generar el malestar de Carmen? Claro que sí.
Se nota que existía una intención, o sea que ella siempre, desde que pisó la cárcel del Buen Pastor, tuvo ese hostigamiento permanente. ¿Por qué? Porque en la cárcel uno tiene, hay dos reglas en la cárcel. Uno compra los beneficios o quiere adquirir beneficios económicos o comprar privilegios, se tiene que callar. Si uno hace la denuncia, tiene que ser consciente de que si uno denuncia los atropellos, esa adquisición económica de beneficio, va a tener hostigamiento, va a tener persecución y va a ser tachada de mala conducta. Es decir, que había una doble intención. Sergio, ella en todo ese considera operativo, que su cliente, Carmen Villalba, es una perseguida por la justicia. Justamente, sí, claro, es doble intención porque al mirar a simple vista se nota que los dibujos son dibujos infantiles, que los niños de 6 años dibujan robots, dibujan tortugas, solamente que en este caso, y es más, están pintados con colores infantiles, se nota que son dibujos infantiles. ¿Tiene una persecución? Es un hostigamiento permanente que Carmen Villalba recibe porque ella no se va a someter a las injusticias, ella es solidaria con sus compañeras y ella denuncia las injusticias. Y entonces desde que ella puso el pie ahí y denunció la corrupción y la injusticia en el Buen Pastor, ella fue tachada de mala conducta y eso fue aumentando y hoy el día la tienen de alta peligrosidad. Pero nosotros tenemos documentos que acreditan que Carmen tiene una excelente conducta según el MEC, que Carmen es querida y Sergio, tiene buen concepto. Sí, te escucho. No, nada más agradecerte, pero una última consulta. ¿Cómo ella puede decir que no la amenazó de muerte cuando tenía un cuchillo en el cuello de la celadora? Se estimó así de la persona que hizo la requisa, la celadora que revisó, porque cuando uno llega a la penitenciaría es revisada por una celadora, que hoy día creo que ya está jubilada la celadora. Ella revisó y creyó que eran dibujos sospechosos, entonces remitió a la dirección. Entonces la directora, que ya creo que es profesional, al mirar los dibujos se debió haber dado cuenta que eran dibujos infantiles. Usted habla que no hubo una amenaza, pero ¿cómo si la justicia ha testificado de que hubo una especie de amenaza con cuchillo? No, todas las testigos dijeron contundentemente, la víctima y las otras testigos dijeron, Carmen en ningún momento me amenazó que me iba a matar ni que me iba a producir una lesión grave. La víctima y las demás testigos dijeron así. Ahí está, Excelente. Sergio. Esto va a continuar igual mañana. O sea, le tomó el cuerpo, le metió en la celda, le puso el cuchillo al cuello, pero no le dijo te voy a lesionar. No, encima Claro, le pero- dijo, yo te libero. Tipo una especie de justicia propia. No, pero hasta está bien, ¿verdad? Porque es la abogada de Carmen Villalba. Más Claro, vale, está ¿no? haciendo su Claro. derecho. Claro, está en su papel de buscarle el lado, pero sería importante también en otro momento hablar con la abogada de Carmen Villalba sobre otras cosas, sobre otros aspectos, como por ejemplo Carmen Villalba del EPP, Carmen Villalba vocera del EPP, y cómo ve ella como, claro, y cómo ve ella precisamente desde su función de abogada defensora, Sergio. Muy bien. Sergio, gracias. Sí, ok. Ahí está, Saludos. Sergio haciendo recorrido ahí por los pasillos. En Red de Noticias Primera Edición vamos a estar ampliando esta información porque hay todavía muchos testimonios que recabar al respecto. Bueno, hacemos el corte y luego regresamos para las consideraciones finales.